Juan Martínez Munura. Con este árbitro sí podemos decir la típica frase de con este árbitro hemos perdido ligas. Juan Martínez Munera será el encargado de arbitrar el importante partido entre el Real Madrid y el Girona. Un árbitro que temporada tras temporada comete errores que perjudican gravemente al Real Madrid, hasta el punto de que esos errores impidieron que el Real Madrid ganara una liga. Empecemos por lo más grave. Temporada 2020-2021. El Real Madrid llegó con opciones de ganar la liga, la jornada 30. Se ha mostrado solo por parte del VAR la acción en la que Vinicius se quita a un jugador de enfrente y no da la secuencia completa. Bueno, eso sí que es manipular imágenes o manipular audios, como hemos escuchado en algún medio, que luego se ha tenido que pedir perdón por la manipulación que ha habido de audios o donde se ha mentido en algún medio de esos que va dando doctrina y ética. Y quieren denunciar a Real Madrid Televisión y resulta que se han inventado informaciones por las cuales han tenido que pagar luego unas costas en el juzgado. Bueno, pues aquí, como digo, esto es el juicio al que llegamos o la denuncia que seguimos realizando ante un sistema que sigue estando bajo sospecha, donde los que estaban en la época que todos conocemos siguen estando y donde sigue un proceso abierto judicial por parte del juez, por parte de la Fiscalía Anticorrupción y por parte de la Guardia Civil. Mientras que otros medios de los objetivos miran hacia otro lado, nosotros lo seguimos denunciando y lo denunciamos en base a las pruebas, que tenemos pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Tengo más. Lo que estamos viendo, las imágenes. Si están manipuladas, bueno, pues aquí están y que presenten una denuncia. Tengo más. Te vas a quedar corto con el papel que has traído, porque hay muchas más pruebas e imágenes. Vamos a la misma temporada, 2021. Aquí en el Di Stéfano perdemos 2 puntos en ese empate contra el Sevilla. Insisto, nos jugábamos la Liga, pero vamos hacia otro partido, en la 2021, Anoeta, este penalti clarísimo a Mendy, con Martínez Munura, insisto, protagonista, el árbitro del partido del sábado en el Bernabéu, este colegiado que cometió este error, un penalti de libro a Mendy. Aquí volvemos a perder otros 2 puntos, empezar a sumar los 2 puntos de el Di Stéfano, los 2 puntos de Anoeta, 4 puntos que se van al limbo para el Real Madrid en esa temporada. Venga, más acciones, vamos al clásico. Temporada 21-22, con Martínez Munura ya pitando también, otra vez en el Bernabéu. Esto de Aubameyang solo pita falta, ni siquiera le saca la tarjeta, bueno, es de roja de libro, pero ni siquiera le saca la tarjeta amarilla, tan solo la falta a Toni Kroos y estaba el árbitro al lado. Esto lo tuvo que ver Jesús y lo tuvo que oír, porque esto suena. Si has jugado alguna vez al fútbol, claro, se escucha. Me parece gravísimo. A mí en general me parecen más graves en general las jugadas que tienen que ver con lo disciplinario que con los de apreciación, de penalti o de lo que sea y tal. O sea, esto es no querer ver lo que está pasando. Y a lo mejor porque era un minuto, creo recordar que era el principio del partido. Minuto 10. Minuto 10. Bueno, ¿y qué? Quiero decir, es que aunque sea el minuto 10 o el 2 o el 89, o sea, una jugada de ese tipo es expulsión directamente. Y que no haya ni tarjeta amarilla ya es un sarcasmo absoluto. O sea, amarilla me parecería tremendamente benévolo para la dureza de la entrada, que es impresentable absolutamente, ¿no? Pero es que ni siquiera amarilla, ¿no? Ni siquiera amarilla. Estás ahí, lo estás viendo y no señalas lo que es una obvia expulsión, aunque sea temprana. O sea que, bueno, es que no me voy a cargar el partido al minuto 10, pues depende. Si usted aplica el reglamento, a lo mejor se lo tiene que cargar y no hay más. O sea, aquí lo esencial es aplicar el reglamento, es lo que deberían hacer los árbitros, no hacer cálculos de en qué momento ocurren las cosas, ¿no? Sino, si se produce una jugada de este tipo, expulsar al que lleva a cabo la acción. Esta es una acción muy grave, es una acción puntual en un partido, minuto 10, pero vamos a ver en otro partido, frente al Rayo Vallecano, en ese partido gana el Rayo Vallecano 3-2 al Real Madrid, la cantidad de faltas, algunas con más intensidad, otras con menos, muchas son provocaciones, otras incluso, fijaos la palabra, otras son humillaciones al jugador del Real Madrid, porque a mí eso me parece una humillación, sin balón de por medio, metiéndole una colleja y un manotazo con las 2 manos atrás de Bayú, y eso no lo para el árbitro. No solamente no lo paró, perdóname, sino que se puso a regañar a Vinicius. Correcto, y le saca tarjeta amarilla, porque la tarjeta amarilla ya se levanta. Es una provocación, es un escándalo, es una cosa repugnante absolutamente todo lo que pasó en este partido, e insisto, a mí los aspectos disciplinarios me enervan especialmente porque me parece lamentable, me parece que es inhibirse por parte del colegiado en una cosa importantísima en su trabajo como es impartir justicia en lo disciplinario, ¿no? O sea, que ese doble manotazo sobre la cara de Vinicius, los platillos, ¿no? Que decías tú antes, sí, Cristina, ¿no? Parece una orquesta y tal. No lo hemos vuelto a ver. Es que estas cosas son así, son cosas que ves, no los vuelves a ver
y pasan desapercibidas o sin influencia en el partido en términos disciplinarios, cuando esto es otra, en mi juicio, una agresión humillante, como muy bien indicas, ¿no? con un punto de especialmente vil, me atrevería a decir, y no ve ni tarjeta amarilla ni nada, ¿no? Y la cosa sigue, y además Vinicius se lleva la bronca por protestar, ¿no? Y la tarjeta, finalmente. Esto sí que es una auténtica vergüenza. Esto sí que es una auténtica vergüenza. Y después de esto, yo creo que si ve las imágenes, que me imagino que las habrá visto, porque las ven, ¿verdad, Álvaro? Los árbitros y Medina Cantalejo sabemos que las ven. Lo mínimo que puede hacer Munuera Montero el día siguiente es salir en rueda de prensa y pedir perdón por este arbitraje que ha realizado. O Medina Cantalejo, si tuviese el más mínimo de vergüenza torera y de decoro, tendría que pedir perdón. No es posible que alguien se pueda equivocar de esta forma tan grosera, tan escandalosa en este tipo de acciones. Es decir, no es posible que ocurra lo que está sucediendo y que el árbitro no lo vea, o el que está en el VAR, que estamos hablando, señores, de que hay una tecnología ahora mismo que te está ayudando. Es que volvemos otra vez a lo que comentábamos anteriormente, lo que hemos visto del Sevilla, ahora lo que estamos viendo. Es imposible que la misma persona se equivoque con errores tan groseros, tan graves como lo que estamos viendo en imágenes. Yo entiendo que haya gente interesada en que no quiera que nosotros saquemos estas imágenes, porque estamos destapando algo que no es un error, que yo entiendo en función de estas imágenes que son irregularidades y que lo único que hacen es incrementar la sombra de la sospecha de que algo muy gordo está detrás de todo esto. No es posible que esta agresión, que es una agresión, no la vea ni Martínez Munuera ni le llamen desde el VAR. Si están mirando, si se ve, pues, a no ser que obedezcan a otra serie de personas que están en el VAR o en la sala anexa o en otro. Claro, porque es que como vamos conociendo también, según las propias declaraciones de los árbitros, que ya Cristina se lo sabe de memoria, no corrige. No decide, pero corrige. Que es la otra sala que, según dijo el propio de Burgos Bengoechea, está al lado del VAR, que no sabemos quién está ahí, y de otra comunicación streaming y en directo o por teléfono o por tan que le llega a Clos Gómez y a Medina Cantalejo. Entonces, ¿quién decide todo esto? Pero en base a estas imágenes, ¿cómo puede decir alguien? No, que Real Madrid Televisión está haciendo auténticas barbaridades. La barbaridad es que esto pase, que suceda en un campo de fútbol, y que a la jornada siguiente siga sucediendo y que no se tomen medidas y que Clos Gómez y que Medina Cantalejo sigan al frente y que no se denuncie por parte de los... Bueno, si lo denunciamos nosotros y alguien más... Es que esa es la palabra, la Real Madrid Televisión está denunciando una cosa gravísima que se ve jornada tras jornada y que además, evidentemente, a la luz del caso que está en este mismo momento en manos de la justicia, pues toma una relevancia especial y una resonancia muy preocupante. Claro, hablamos de partidos, hablamos de jornadas, hablamos de temporadas, que lo decías antes, Miguel Ángel, esto no es de una temporada en concreto, ni dos ni tres, son más. Vámonos a la actual. Estadio Santiago Bernabéu también frente al Rayo Vallecano, Real Madrid 0, Rayo Vallecano 0. Con las siguientes acciones. Aquí hay un penalti a Joselu clarísimo, que el árbitro, el del sábado, el que nos va a pitar el partido contra el Girona, pitó este árbitro también en el Bernabéu contra el Rayo, Martínez Munuera, no ve o no quiso ver y estaba bien posicionado. Esto a Joselu. Más, también hay un posible penalti, pero claro, ya no pita los penaltis claros, imagínate los posibles penaltis. En este caso a Vinicius. Aquí, bueno, este es más que posible, fíjate. Es que porque aquí arrastra el jugador del Rayo Vallecano la pierna de apoyo de Vinicius. Me acuerdo yo perfectamente que durante el partido no le dimos mucha importancia y luego empezaron a caer repeticiones. Y en las repeticiones se ve como el jugador del Rayo Vallecano arrastra el pie de apoyo de Vinicius. Esto es un penalti y además Martínez Munuera estaba bien situado, estaba perfectamente situado. Y aquí contra el Rayo Vallecano también, en este partido esta temporada, pues lo que hemos visto en las últimas temporadas, la permisividad que hay de los rivales cuando hablamos de Vinicius o cuando se tiene que frenar al jugador del Real Madrid, a Vinicius Junior, porque estos en los primeros minutos estamos en las mismas que Toni Kroos en el Clásico. Aquí, ¿por qué no le sacas una tarjeta amarilla? Es que no pita ni falta Martínez Munuera. Esto es un codazo de libro a Vinicius. Amarilla, no cuanto menos. ni falta. Esto es amarilla por lo menos. Por lo menos. Pues efectivamente, pues lo mismo de siempre. Pues lo mismo de siempre, porque son árbitros que forman parte de un tinglao que venimos sufriendo hace muchos años, que durante un periodo muy largo de tiempo la justicia está estudiando qué pasó ahí, aunque hay una cosa que sí sabemos, que es que hubo un cargo muy importante del Comité Técnico de Árbitros que fue pagado por un club de fútbol. Ahora se está viendo los pormenores, pero eso ya se sabe.
y que básicamente siguen los mismos de entonces. Son árbitros, muchos de ellos que ya pitaban con el señor Negreira y que ahí siguen. Y de hecho otro árbitro famoso por sus escabechinas al Real Madrid, en particular en clásicos, etcétera, como Clos Gómez, pues está al frente de algo tan importante como el VAR, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo no vamos a denunciar esto? ¿Cómo no va Real Madrid Televisión a denunciar esto? Que es, en fin, el mismo caldo de cultivo corrupto que venimos sufriendo tanto tiempo, ¿no? Y hemos vuelto hoy, claro, por aquellos medios que sí que hacen periodismo, hemos conocido, tal y como publica esta misma tarde El Mundo, que cuando Enrique Negreira dejó de cobrar del FC Barcelona, fue contratado o le estuvo pagando la Federación Catalana de Fútbol para que decidiera, hiciera informes sobre qué árbitros deberían ascender y qué árbitros eran los apropiados para pitar en primera división en función de su criterio, con lo cual, según ese informe que publica, como digo, hoy El Mundo, dejan claro la importancia que tenía dentro del colectivo y la capacidad de ejecutiva y de decisión que tenía el señor Negreira dentro del mundo arbitral, curiosamente contradiciendo una investigación de la Guardia Civil y que se refleja en el auto del juez, en el que Medina Cantalejo dice que Negreira no pintaba absolutamente nada, cuando curiosamente en ese auto, en esa investigación, todos los árbitros que han sido llamados a investigación dicen que Enrique Negreira pintaba y mucho. Y hoy, con la nueva información que aparece por parte del diario El Mundo, que sí que hace periodismo y que lo saca, afortunadamente sí que hay algunos medios que siguen investigando todo esto, pues que pintaba y mucho. Bueno, pues nosotros con las imágenes seguiremos denunciando lo que entendemos que no son errores y sí irregularidades, en función, como digo, única y exclusivamente basada en las imágenes que, como el algodón, no engañan. Seguimos con la previa del partido de este sábado en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Girona. 3 puntos que pueden ser de oro y miramos ahora al VAR. Álvaro. En el VAR encontraremos a un árbitro que nunca nos ha pitado desde esa posición en su vida, Alberola Rojas, pero sí que lo conocemos y seguro que a todos los madridistas pues nos suena el nombre, sobre todo por 2 derbis esta temporada. En el VAR ante el Girona estará Javier Alberola Rojas. El colegiado castellano manchego nos ha pitado 2 veces esta temporada, casualmente en 2 derbis, y en ambos cometió graves errores, casualmente siempre en la misma dirección. Su último antecedente fue la semifinal de la Supercopa de España. Aquel día hubo muchas faltas que no señaló. Varias. Sus mejores minutos. Acababa de marcar Kroos el 2-1 y en la búsqueda de la remontada, Camavinga marca el empate a 2, pero Alberola Rojas lo anuló por fuera de juego posicional de Rüdiger. O eso es lo que interpretaron Alberola Rojas y Cuadra Fernández desde el VAR, aunque la realidad es que el alemán no interviene en la jugada. Segundo error grave. Si en el primer error se concede un gol al equipo colchonero que no debió subir al marcador, en el segundo se quita un gol al Real Madrid. Y prácticamente en la siguiente jugada, esta brutal entrada de Jiménez a Rodrigo solo se quedó en amarilla. Una acción con fuerza desmedida, poniendo en peligro la integridad física del brasileño. Y por si fuera poco, evitando el mano a mano del madridista con el portero. Roja clara que se quedó en amarilla. Y el Atlético de Madrid, que tenía que haber jugado toda la segunda parte con 10, mantuvo a los 11 jugadores en el campo.
Y así fue como los graves errores de Alberola Rojas y de Cuadra Fernández en los momentos cruciales cambiaron el curso del derbi, provocando con sus decisiones la única derrota del Real Madrid en esta liga. En la temporada pasada anuló este gol a Rüdiger tras una supuesta falta de Benzema. Tras verlo en el monitor, consideró que este forcejeo fuera falta en ataque. Esto sí es falta para Alberola Rojas, pero esto otro no. El árbitro no señaló este claro agarrón de Salva Sevilla Brahim dentro del área, cuando el balón además iba hacia el madridista. Esto no fue nada en un partido que el Real Madrid terminó perdiendo. En otro, Real Madrid-Mallorca, tampoco pitó nada en este claro agarrón a Rodrigo, con el que se impide el remate limpio del brasileño. Errores que siempre perjudican al mismo. Errores que han provocado la única derrota del Real Madrid en esta liga. Y además errores muy graves, pero en la primera parte, sobre todo, porque lo hemos visto en el vídeo y los vamos a repasar uno a uno. En el minuto 4 ya Bellingham se da cuenta de en qué liga está desde el punto de vista arbitral. Le hacen una falta clarísima, Hermoso, el central del Atlético de Madrid. Falta de manual, bueno, pues avanza la jugada y llega el primer gol del Atlético de Madrid, el gol de Morata. La falta es, vamos, es clarísima y Alberola Rojas está bien situado. Hay que revisarlo el VAR. Ahí, eso ahí, el VAR, y tendría que haber anulado el gol del Atlético de Madrid. Esta es la primera clamorosa en el minuto 4, en el derbi que se jugó en septiembre en el Metropolitano. Vamos al minuto 44, gol anulado al Real Madrid, gol de Camavinga, dicen que por fuera de juego de Rüdiger, cuando Rüdiger no interviene en la jugada. Ni posicional, ni no posicional, ni gaitas. Rüdiger ahí no interviene en la jugada, con lo cual estábamos hablando de un gol muy importante porque era justo antes del descanso y podría haber cambiado el destino del partido. Avanzamos en el 47, estamos en el tiempo de descuento del primer tiempo y Jiménez hace esto. Solo le saca tarjeta amarilla cuando el jugador del Atlético de Madrid entra con una agresividad desmedida, sin balón por medio, es decir, no está jugando el balón. Y podría haberse llevado a Rodrigo más de lo que hizo y podría haberle lesionado de gravedad, ya no te digo de un par de jornadas, sino de meses al futbolista brasileño del Real Madrid. Tan solo tarjeta amarilla para Jiménez. Jesús. Bueno, estas jugadas ya las hemos comentado aquí, son gravísimas las tres. Yo creo que este es uno de los arbitrajes, no solamente de los más graves que hemos sufrido, sino de los menos comentados por la prensa en general. Esto se dio todo por bueno. Aquí no ha pasado nada. Se habló más del VAR del partido de la Almería. Sí, la Almería bueno, a hablar muchísimo más, ¿no? No, aquí no ha pasado nada. Sigan, dispérsense. Pues esa es la historia. En el minuto 3 del partido, cuando todo está por decidir, de repente el partido queda marcado por la no señalización de una falta clarísima en la frontal del área del Atleti a Bellingham, y en la continuación de la jugada marca Morata en este caso, ¿no? Pues es clarísimo. ¿Puedes culpar al VAR? Bueno, yo creo que es una falta que tiene que ver el árbitro de campo, porque es absolutamente, que en este caso era Alberola, ¿no? Entonces es absolutamente clarísima. Y efectivamente se produce el gol del Atleti, con lo cual ya el partido queda de alguna forma marcado. Después el gol anulado al Real Madrid a Camavinga, cuando efectivamente hay un fuera de juego quizá posicional de Rüdiger, pero en el que no hay ningún tipo de intervención en la jugada, no implica ningún tipo no tiene ningún tipo de relevancia su presencia ahí. Es un gol como una catedral, anulado también absurdamente. Y luego, por supuesto, la no expulsión de Jiménez, que a todas luces es una entrada por la peligrosidad. No es ya que Rodrigo se vaya solo, no es el ángulo que tenga Rodrigo, si está cara a cara con el portero o no, o tal. No, esa es una entrada que, sea donde sea, es una salvajada y tiene que ser expulsado el jugador del Atlético de Madrid, ¿no? Y luego, aparte de esto, yo añadiría el aspecto estético, digamos. O sea, tú no puedes sacar las tarjetas amarillas así. Tú no puedes tener ese ego, esa soberbia. Y bueno, esa en cambio la saca muy suavemente, pero si vemos la que le saca Modric, que hemos visto anteriormente, pero ¿usted quién se cree que es para tratar así a Luka Modric? Perdón, pero es que es así, a Luka Modric o a quien sea, pero me atrevo a decir especialmente a Luka Modric. ¿Usted cómo le puede sacar la tarjeta amarilla así a Luka Modric? Y luego hay otra jugada también donde se le ve hablando con una altivez increíble con los jugadores del Madrid, precisamente cuando están protestando por la no concesión del gol de Camavinga, ¿no? Bueno, pues insisto, bastante ignorado este arbitraje, que se dio por bueno, se dijo que el Madrid había sido inferior y por lo tanto tenía que perder y tal. A lo mejor fue inferior, no digo que no, pero habría que haber visto qué pasaba si el árbitro señala, como debió haber señalado, esa falta a Bellingham, por ejemplo. Habría sido otro partido. Miguel Ángel. Es que volvemos es volver y volver sobre lo mismo constantemente.
Yo creo que el sistema es el sistema, lo que hay que modificar, y al final es siempre más de lo mismo, se vuelve a repetir, como digo, el mismo patrón, y Medina Cantalejo, que es el presidente, el máximo responsable, porque todo esto que estamos viendo, sí, hay unos ejecutores ahí, pero al final hay un responsable, que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que es el que tiene que pedir responsabilidades, que hacer una investigación interna, o tiene que buscar y dar explicaciones de todo lo que está sucediendo y el por qué nos vamos enterando de cosas que se desconocen y que son los propios árbitros los que las van desvelando, y luego ellos tienen que ir poniendo paños calientes y explicar. Seguimos sin saber por qué existe esa sala anexa y por qué decide pero no corrige, que lo han dicho los propios árbitros. de Burgos Bengoechea es el que lo desveló, y que luego aparte existe otra vía streaming donde llegan a Medina Cantalejo y a Clos Gómez, dicho por los propios árbitros. Pero ¿por qué le tienen que llegar a ellos? Como hemos leído en esta denuncia que desvela el debate ayer y hoy, piden que se hagan públicos los audios precisamente de esa sala anexa hacia el VAR, para saber qué se oculta ahí. Bueno, pues si no hay nada que ocultar, pues que se hagan públicos. Pero ¿qué comunicación es la que tiene que haber ahí? Cuando la gran mayoría de los profesionales, aficionados y gente que rodea el mundo del fútbol desconoce que existe otra sala, lo que se dice, y qué es eso de que no decide pero corrige. ¿Cómo que no corrige? O sea, ya le corrige el VAR al árbitro de campo, pero es que al del VAR también le corrige otra persona que no sabemos quién es, que está en esa sala anexa, y según los propios árbitros, pues hay otra decisión que puede venir. Bueno, pues será momento en el que este señor salga, Medina Cantalejo me refiero, a explicar qué es esto que que desconocemos, y que a medida que van pasando las jornadas y los meses vamos conociendo, ¿no? Y por qué unos árbitros que están bajo sospecha en función de las imágenes que podemos presenciar, constantemente se le dan una serie de partidos que tienen una responsabilidad tremenda para el devenir del campeonato, y bajo qué conceptos hay una serie de árbitros que resulta que se los nombra internacionales y que luego en Europa no pisan ni campo por parte de FIFA ni de UEFA, ¿no? Miguel Ángel, Jesús, llueve sobre mojado, y además tenemos que hablar de otro derbi que hemos vivido hace bien poquito, claro, Álvaro. Es que lo hizo también en el Metropolitano en Liga, Alberola Rojas, que le dijeron, pues bueno, vas a pitar una semifinal y además de un título, ¿no?, de la Supercopa de España en Arabia Saudí, en Riad. Alberola Rojas como árbitro principal en aquel partido. Ganó el Real Madrid. No solo analizamos y denunciamos las jugadas donde el equipo empata o pierde. Hay muchos partidos donde el Real Madrid gana, como por ejemplo en este. En las semifinales se llevó el título finalmente, pero aquí hay penalti que no se señala. En el minuto 12, penalti de Saúl a Rodrigo. También claro, este penalti que no pita Alberola Rojas. Da la casualidad, o no, pero es verdad, en casi todas estas jugadas los árbitros están muy bien situados. No es que sean malos de no te sabes situar, no te sabes colocar, no has visto el penalti. Sí lo ve. Esta es otra jugada, tampoco. Mira, Alberola Rojas dice, no hay nada. Esto es una falta también de libro de Savic a Vinicius, y le hace una zancadilla cuando el jugador del Madrid se va en carrera. Es falta porque luego cae dentro del área, pero es verdad que se produce fuera. Pero bueno, falta, al menos falta, no la pita. En el 31, manotazo de Llorente a Jude Bellingham. Bueno, aquí directamente Llorente lo que hace es impedir a Jude Bellingham que dispute un balón con el jugador del Atlético de Madrid, y Bellingham le dice manotazo, pero el árbitro, bueno, pues tampoco, sigan. Fíjate cómo le pone el brazo Llorente para que no avance Bellingham. En el 38, falta sobre Tchouaméni, que no pita el colegiado. Estamos viendo ahí en esta pugna con el jugador del Atlético de Madrid, es De Paul, le hace la falta a Tchouaméni, y lo que pita ahí es saque de banda, pero no la falta. Más, vámonos al 41, falta de Morata sobre Vini. Esto es una falta por detrás, al menos amarilla, por lo menos amarilla. Pues no la saca, sí que pita la falta, pero no le saca la tarjeta amarilla a Morata cuando le pisa por detrás en carrera a Vinicius. Vámonos al 106, entramos en la prórroga. Falta Joselu, esta falta es dura además, porque le pudo hacer bastante daño al jugador del Real Madrid. Por detrás tampoco es tarjeta amarilla. En el 106, en la prórroga, pasa esto, saque de banda de Camavinga. Va a intentar controlar el balón Joselu y se lleva pisotón por detrás y rodillazo. Fíjate, la rodilla izquierda del jugador del Atlético de Madrid. Pues tampoco es amarilla. Y en el 113 no pita falta sobre Bellingham en la esquina de este córner. Aquí no pita falta, y es la reiteración. Es verdad que dices,
Pero ¿por qué no pitas falta aquí? Si le mira, es que es una imagen, otra vez, no es tan humillante como la de Bayú con Vinicius, pero tiene ese estilo, ¿no? Y ese tufillo de pueden hacer lo que quieran los jugadores de los equipos rivales a los jugadores del Real Madrid. A mí me hizo mucha gracia porque se alabó muchísimo, no solamente, en este caso no solamente pasó desapercibido, sino lo contrario, se alabó muchísimo el arbitraje de Alberola Rojas en esta semifinal de la Supercopa, diciendo que había dejado jugar. Oiga, dejar jugar está bien cuando los dos equipos hacen más o menos lo mismo, pero cuando hay un equipo que se dedica a intentar jugar y otro a dar patadas, entonces dejar jugar ya ha dejado de ser una cosa que per se esté bien, sino que en ese caso está mal, porque lo que está haciendo es perjudicar a un equipo que en este caso curiosamente es el que quiere jugar al fútbol. Y fue exactamente así. O sea, se dedicó a permitir la dureza del Atlético de Madrid, a permitir ese fútbol subterráneo que tanto le gusta al Cholo, ¿no? Y bueno, pues vimos las jugadas, pues las que hemos visto, la de Marcos Llorente, por ejemplo, con el manotazo a Bellingham y tantas otras entradas, ¿no? Las jugadas de área, bueno, pues sí, desde luego son dudosas, esto puede ser penalti perfectamente, la falta, la patada de Savic a Vinicius, tú dices que es fuera, te creo, pero vamos, desde luego es como mínimo falta, claro. Evidentemente esa que acabamos de ver. Que Savic parece que se está acostumbrando a esto de sacudir cuando no está el balón por medio, ¿no? Últimamente está de moda en general, no solamente Savic. Por cierto, exacto. Jesús Álvaro, que estos partidos que estamos viendo de la Supercopa, la decisión de que pite este árbitro, Alberola Rojas, como la final, corresponde única y exclusivamente al Comité Técnico de Árbitros, es decir, que no es como los partidos de Liga, que es una decisión consensuada, que bueno, también se debería explicar, pero aquí es decisión única y exclusivamente de Medina Cantalejo. Y cuando hablaba antes de las internacionales, fíjate qué curiosidad, ¿no? Que uno de los árbitros, por no decir en la época reciente, que más internacionalidades tiene, que mejor nombre ha tenido y que más veces ha sido a llamar a pitar selecciones y partidos, ha sido Mateu Laoz. Y sin embargo es el árbitro que en la reciente historia del fútbol español menos partidos importantes ha pitado, ni clásicos ni derbis, y es el que está mejor considerado en toda Europa. Bueno, pues son contradicciones que algún día yo espero que se puedan aclarar y descubrir, como con el paso del tiempo hemos descubierto el asunto Negreira, ¿no? Nos quedan 3 jugaditas más de Alberola Rojas para hacer un dibujo ya del colegiado. Alberola Rojas 22-23, temporada 22-23 en el Bernabéu, porque claro, hay jugadas que las tiene tan claras y otras no, pero aquí lo tuvo claro en el Real Madrid-Valencia de esa temporada en el Estadio Santiago Bernabéu. Insisto, el Real Madrid aquí gana 2-0, no es cuestión de que el equipo pierda, entonces nos quejamos, no, nos quejamos de, bueno, esta desigualdad desde el punto de vista arbitral. Aquí anula el gol al Real Madrid porque dice que hay falta de Karim Benzema, el gol es de Rüdiger y luego dicen que hay falta de Benzema, cuando Benzema es que no toca al jugador del Valencia. Que te iba a decir que ni siquiera le acaricia, ni roza al jugador del Valencia. Bueno, pues anulan el gol del Real Madrid. Vámonos a otra jugada. En el partido Real Madrid-Mallorca. Esto es un penalti de Gallá también sobre Rodrigo, clarísimo. El jugador del Real Madrid, del Atlético de Madrid, iba a decir, del Real Madrid, se levanta los brazos, que estaba con el Atlético de Madrid todo el rato en la cabeza. Pero es que no señalen este penalti cuando le quita prácticamente la camiseta. Bueno, pues Alberola Rojas estaba como árbitro. Y me queda el último detalle, del 1-0 de la 19-20. Hablábamos antes de que esto no es de esta temporada, ni siquiera de la anterior, sino que viene muy de atrás. En la 19-20, en la primera etapa de Brahim en el Real Madrid, es objeto de penalti. En el agarrón, de manera continuada al futbolista del Real Madrid, ese partido lo perdimos 1-0. Y esto me acuerdo que estábamos casi terminando el encuentro, sí, y sucede esto. Bueno, pues Alberola Rojas como protagonista, Cristina. Pues estas son las imágenes, estos son los antecedentes y en casa que cada espectador saque sus propias conclusiones. Tenemos que aclarar ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas porque desde el 18 al 23 han pasado 5 años y este tipo de sanciones prescriben a los 3 años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son 5 años, a nivel deportivo no es posible. De lo que ha dicho, ¿qué es lo que más te molesta? Que diga que soy un corrupto. Yo no puedo decir que haya hecho nada mal. Letto l'articolo 29, dichiara Mochi Luciano incolpevole dei reati, condanna. Mochi Luciano alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione. Mochi Luciano alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione. Mochi Luciano alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione. Ojo a la denuncia contra Medina Cantalejo. Le acusan de manipular las imágenes del VAR. Se incluyen pruebas gráficas
que supuestamente demostrarían que ha perjudicado al Real Madrid. Información del debate. Una agresión a Ceballos, otra a Camavinga o un confuso fuera de juego son algunas de las pruebas presentadas contra el jefe de los árbitros. Como periodista de investigación lo veo como un escándalo. El debate desvela que la denuncia Medina Cantalejo incluye una batería de pruebas gráficas ocultadas por el VAR. Donde supuestamente se explica la acción que los árbitros no han visto y que perjudica al Real Madrid. De hecho, una de las peticiones al juzgado es que desclasifique las conversaciones grabadas entre los árbitros. Exponen jugadas como esta en el clásico de la temporada 2022-2023 en la que Gavi agrede a Dani Ceballos, o este golpe de Ruibal a Camavinga en el Betis Real Madrid de la pasada campaña. Todas sin sanción. Además, inciden en las irregularidades a la hora de tirar las líneas del fuera de juego. Ejemplo, el Sevilla Real Madrid del mes de septiembre. No se ofrezca en una única imagen la jugada completa en el instante inicial en el que Valverde golpea el balón con la cabeza. Nos parece delictivo. Una batería de pruebas contra Medina Cantalejo. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité. Que yo pongo las manos, pero las dos manos, en el fuego. Y Medina Cantalejo, el actual presidente de los árbitros, del Comité Técnico de Árbitros, el hombre de la Federación Española, mintiendo a la cara a todos los aficionados. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Pongo las manos en el fuego por mis compañeros, por supuesto que sí, por mis compañeros de entonces y por los árbitros de ahora. Por supuestísimo que sí, no hay ni la mínima duda. Bueno, y por Al Gandul también, el de Corea, Japón, en el Mundial, por todos mis compañeros. Vaya cara dura. Este señor no tenía sueldo, ¿vale? El único sueldo que había era el de Victoriano. Este señor cobraba dietas por ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Las dietas de la Federación están bastante bien pagadas. Por eso, este señor era eso, le daban un folio y le decían, toma, llamas a esta gente que ha subido a primera y a segunda, les dices que han subido y que han bajado, y luego iba a la concentración de Santander 3 semanas con los árbitros primero de primera, luego de segunda y luego de segunda B, y estaba allí en un chiringuito tomándose una sardina. Si te gusta este vídeo, ya sabes, retuitea, y si no, también. Y si eres trompeta, también retuitea. Yo no puedo decir que haya hecho nada mal.